resulta acusado el jefe de seguridad, la jefe de seguridad de LAN, porque tenían el sistema de hacerse la vista gorda en los momentos en que las bolsas de droga entraban, y tenían algunos cómplices dentro de su propio personal que lo ponían en el momento en que no había que ver lo que iba a pasar. Bueno, la denuncia fiscal deriva al juez, el juez abre proceso a 30 y tantas personas, y cuando en mis manos estaba el documento de la denuncia fiscal y el documento de el documento de la denuncia fiscal y el documento del juez, donde se le está haciendo la acusación, nosotros escribimos "cae red de narcotráfico" en el diario La Primera. Bueno, actualmente hay 2 personas procesadas por este caso, que son César Lévano y yo. Así es la cosa, todos los demás ya salieron. O sea, los pusieron en libertad, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos afectado la imagen de negocio del AP, que permite que salga la droga y la capturen en el exterior. Solo que esa vez la capturaron acá. Bueno, así es la cosa, ¿no? Ustedes han visto ayer que le han dado inocente por falta de pruebas a Loyuquito, ¿no es cierto? A Loyuquito dijo, falta de pruebas, pero habían 30 kilos de droga en el patio de su empresa, y faltan las pruebas. O sea, ¿qué más pruebas pueden necesitarse? Pero el que sí fue procesado es al señor al que lo engañaron para que pusiera su nombre, ¿no es cierto?, para el envío. Ese pobre hombre le han destruido la vida, está ahí queriendo hacer la denuncia, pero él me cuenta de que no cree en los jefes de investigación, como yo. ¿Y por qué no cree? Porque ha ido de aquí para allá, ha dado el informe, ha conversado, etcétera, y después los jefes de investigación, ¿qué hacen? No sacan nada. En Caritas fue y llevó el caso, Sileri pagó varios almuerzos, ¿no? Lonches a su periodista, a él, para que le diera toda la información, y se armó un informe. Pero ¿qué ocurrió? El último día dijo, ya no sale nada, cambien la nota. Entonces él fue a quejarse, y le dijo, he tomado la decisión de no sacarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que hace que una información de este tipo no salga? Yo le he dicho, confía en mí, conmigo saldrá. Bueno, por eso es que tenemos tantos juicios entre César y yo. A él le echan la culpa de lo que hago yo, ¿no es cierto? Miren, a mí me pasó que en el noviembre del año 2008 denunciamos que iban a sacar un complot alrededor de la APEC. Y era un complot cuando estaba todo lo de los petroaudios, un complot alrededor de la APEC de gente de izquierda que querían hacer un sabotaje de la APEC, que afectaba a 13 dirigentes de izquierda y comprometía a Ollanta Humala, hoy presidente electo del Perú. Bueno, cuando se abrió el proceso, ya no eran 13, eran 14, o sea, yo también, ¿no? Así es las cosas en el país. ¿Y qué quiere decir esto? Si no tienes el valor de enfrentar esas cosas, mejor no te metas a este tema, ¿no es cierto? Y para derrotar a la corrupción hay que enfrentarla con nombre propio. No caben los eufemismos, no caben los medios nombres. Por eso he dicho, la única manera de proteger a los inocentes es dar los nombres verdaderos. Y miren cómo será la cosa, que un día encuentro un diario, Expreso, que yo no compro, pero lo encontré, y había una entrevista a PPK, en la que PPK decía, el Contralor redactó la ley,
yo me puse a leer qué cosa era lo que había redactado el Contralor. Y estaba explicando lo que había pasado con una ley que se dictó en el periodo de Toledo, en el año 2004, si no me equivoco, para retirar las exigencias de la ley de adquisiciones para el caso de la Interoceánica Norte y permitir que Odebrecht, la empresa brasileña constructora Odebrecht, pudiera postular junto a un consorcio para ganar la licitación de la Interoceánica Norte, que la ganó. Resulta que el periodista le estaba preguntando a PPK cómo fue que se dio esa ley para exonerar de los impedimentos de la ley de adquisiciones a Odebrecht. Y entonces él dijo, quien redactó la ley fue el Contralor. Entonces yo investigué sobre este asunto. Y resulta que quien observó el contrato con Odebrecht fue el Contralor. O sea, el Contralor había dicho, no procede, porque la ley de adquisiciones impide que una empresa que tiene una denuncia penal del Estado pueda contratar con el Estado. Entonces, Toledo se escandalizó, PPK se asustó, lo llamaron a Matute, el Contralor, y le preguntaron qué había que hacer. Entonces Matute le dijo, yo no puedo hacer más que señalar esto, pero ustedes pueden sacar una ley que exonere. Y entonces PPK le dijo, ¿por qué no haces tú la ley? Y él hizo la ley, por la cual se exoneraba y se excluía la Contraloría del caso. En la Contraloría se produjo un escándalo, porque lo de la Contraloría que habían hecho el informe inicial, dijeron, esta es una ley contra la Contraloría. Y el Contralor dijo, sí, es una ley contra la Contraloría. Y el Contralor entonces mandó un oficio al Congreso protestando por el atentado contra la Contraloría, con la ley que él había redactado. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, y ahora ve que Matute habla todo el tiempo de corrupción, dice que el tren eléctrico no hubo corrupción, como él sabe tanto de anticorrupción, dice, no hubo corrupción, ya está, titulares de periódico. Pero como lo he seguido este caballero, sé de muchas de sus cosas. Y sin embargo, ahí tienen ustedes la cosa. ¿Cómo hablar de la corrupción? Yo, que he escrito varios libros, dije, ¿qué hago? Y decidí contar historias, ¿no? Decidí casi tomármelo a la broma, ¿no? Para que nos diéramos cuenta al final del nivel de generalizado que está el problema. Se dan cuenta que si yo dijera, es generalizado, todo el mundo diría, obvio, ¿no es cierto? Pero si uno encuentra que por aquí y por allá le sacan a uno la vuelta, ¿no? Y lo engañan por todos los lados, le dicen, es corrupto no cumplir la ley, pero hacen una ley para no cumplir la ley. Entonces, ¿dónde comienza el problema? ¿No es cierto? Miren, este libro tiene la intención de producirnos a todos un estremecimiento respecto a los niveles de corrupción que están alcanzando los más altos mandos del país. Pero como el interés del escritor era que todos lo terminen, lleguen hasta el final de la lectura, quise juntar historias. Me reuní con gente que había trabajado en el entorno de Montesinos, en el entorno, ¿no? O sea, choferes, sastre, ¿no? Y ustedes se van a encontrar con un capítulo que se llama El sastre de Montesinos. Y lo que cuenta es la historia vista desde esas personas. Y es interesantísimo. Por ejemplo, interesantísimo ver cómo el chofer llega al Banco de Comercio, ¿no? Que había hecho ustedes saben que el Banco de Comercio es de propiedad de la Caja Militar Policial, y la Caja Militar Policial la manejaba. Habían hecho un embargo contra unos automóviles que no habían sido pagados, y los dueños dijeron que había habido un error y mandaron a su abogada al banco. Su abogada era Lourdes Flores. Pero la abogada Lourdes Flores
entra al banco y el presidente del banco era Percy Tabori, del Partido Popular Cristiano. Y uno de los directores del banco, dicho sea de paso, en